Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal. Bueno, el día de hoy chicos quiero, no sé, hacer una reacción a este video de en cuanto el crack habla en cuanto a la regularidad y las flechas de los jugadores a la hora de pues tener un rendimiento en la cancha, ¿sí? Y más que todo, sobre todo obviamente pues a la hora de jugar en el online. Entonces nada chicos, quiero pues que mires, el crack se llama Team PES. Me gustaría pues que bueno, aquí abajo en la descripción voy a dejarles su canal, o el link del video pues para que lo vayan a ver completo. Y pues bueno, acá le comentamos, ¿no? Le dijimos que bueno, buen video, bro, sigue subiendo contenido. Pues porque bueno, YouTube me recomendó este video y bueno, sí tiene muy buen contenido allí. Entonces nada chicos, espero que vayan y pues lo sigan allí. Y los que puedan vayan y le comenten, van de parte mía. ¿Listo chicos? Entonces bueno, espero allá, leeré sus comentarios y responderé algunos. Así que nada chicos, vamos al video. Bueno chicos, algo que pues creo que es muy importante es saber cómo funciona primero, porque vamos a tratar dos temas en este vídeo. Cómo funciona el tema de las flechas en los jugadores y las letras, obviamente. Y otro pues muchachos, Bueno, yo sé que muchos ya saben esto, ya se lo manejan del cielo a la tierra, pero nada, chicos, yo sé que bueno, el pez sigue creciendo, la comunidad sigue creciendo, y entonces bueno, para el que no tenga muy claro esto le va a servir mucho, y pues para los nuevos sí que les va a ayudar más a tener más conocimiento en cuanto a la regularidad y lo de las letras de los jugadores. Así que bueno, chicos, continuamos con el video. es el tema de que los jugadores pueden llegar a más de 100 de media. Porque he visto eso obviamente que aparece en varios lugares y bueno, hay un debate de eso, ¿no? Iniciamos, pues, muchachos. Lo primero, pues, chicos, es que el tema de las. Primero vamos a empezar con las letras. Para que no sabe, pues puedes cambiar acá en el jugador y pues puedes poner ahí en la parte de letras. Y veremos, pues, que los jugadores, la mayoría está en C. Para empezar, chicos, ¿qué es una letra? Esta letra del jugador, pues, determina si el jugador nos va a venir en buena flecha o no. Más adelante les voy a explicar de qué se trata esto de las flechas, por si no lo saben. Y también cómo influyen las flechas en el rendimiento del jugador. Como verán, pues muchachos, la letra está en C. Y bueno, en este caso, si la letra está en C, lo que va a determinar, muchachos, que... Bueno, algo también que el creador allí de pronto no dice y que yo también lo he estudiado mucho y lo sé ya por la experiencia que tengo en el juego, es que también a mayor regularidad, mayor van a ser o más eficaces van a ser el uso de las habilidades que tiene cada jugador. Es decir, remate el primer toque, finalización acrobática, disparo ascendente, disparo descendente, la cortada. Entonces, todas estas habilidades que tienen los jugadores, entre mayor regularidad también mayor va a ser su uso, ¿sí? O digamos que es una mejor interpretación de estas habilidades. O sea, es decir, que si un jugador las tiene bajas, menor va a ser la posibilidad de que aplique en un 100% estas habilidades. Continuamos, chicos. Que pues claro, venga de buena, con buena letra, con buena flecha en el partido, va a ser la regularidad. En este caso vemos que 7. El máximo, chicos, es 8, que lo tienen pues algunos jugadores. Pues bueno, más que todo tiene que ver la regularidad. Que sea, yo recomiendo que la regularidad, pues chicos, de un jugador sea entre un 6, un 8. Exagerando un 5, pero no, chicos, lo más probable es que sea un 6 para que en caso que venga con letra C, pues te venga con buena flecha. Ahora, si verán las leyendas, sean los Iconic Moment o las leyendas, pues los normales, ¿no? Las amarillas, verán que vienen en letra B. Incluso acá, chicos, tengo a Ronaldinho y pues también ahí viene letra B. ¿Qué significa la letra B? Que la regularidad no va a influir para nada, chicos. Las letras pueden ir desde la A hasta la E. La letra E significa que tu jugador va a venir lo más probable en una flecha roja. Y bueno, pues y una pequeña probabilidad te venga en flecha naranja. La letra D te indica... Bueno, acá también, chicos, yo digamos que también en la experiencia que he tenido y ya actualizándolo al PES 21, si un jugador tiene una regularidad de 7 u 8 y está en letra E esa semana, es muy probable también de que salga en letra C o D. O sea, es decir, que pueda que si salen D, pues que salgan cualquiera de las letras, obviamente menos el azul o la letra A. Pero sí se han dado los casos de obviamente que si tiene su regularidad en 7 u 8, salgan hasta en letra B, estando en letra E. Obviamente, un ejemplo de 10 partidos, uno o dos van a salir en esta condición. Ya de ahí, pues sí, obviamente van a estar
saliendo en letra C, D o E. Pero obviamente eso no es como él dice aquí el crack que siempre va a salir en flecha mala, no, dependiendo también su regularidad, va a salir en letra C o D. Y lo mismo aplica en el sentido contrario, es decir, no siempre que tenga la letra A, si no tiene una buena regularidad y estando en letra A, pueda que salga hasta en letra C o D, o sea, es decir, que pueda que salga con flechas malas también de regularidad. Obviamente va a ser también en unos partidos reducidos. Pues que tu jugador va a venir lo más probable en flecha naranja, también te puede venir en flecha roja y muy rara vez te puede venir en flecha pues normal, la flecha pues la amarilla. Una letra B, digo una letra C chicos, ya bueno, te puede venir pues cualquiera, pero va a estar todo dado por la regularidad. La letra B, pues la letra B muchachos indica que nunca va a venir mal, o bien va a venir flecha amarilla, flecha esta verde y la flecha azul. Así que chicos, el rendimiento obviamente va a ser muy, muy bueno de tu jugador y nunca va a venir mal, o sea, nunca va a tener mala flecha. Bueno, obviamente ya sabemos que siempre que el jugador venga en letra A o B, que salgan los colores azul o verde, los jugadores van a tener un mejor desempeño en el campo, ¿no? Obviamente pues porque van a tener como ese plus o ese incremento de habilidades y de estadísticas a la hora de estar allí en el campo, ¿no? Entonces obviamente eso también es una ventaja que jugar con condiciones D o E, ¿no? Porque obviamente si jugamos con un jugador en flecha roja o en flecha naranja, obviamente el jugador no va a rendir igual, ¿no? Es como si se le disminuyeran sus estadísticas. La letra A. ¿Qué va a hacer la letra A? Pues muchachos, va a hacer que nuestro jugador siempre venga en flecha azul o en flecha verde. Así que eso es muy importante para el rendimiento de nuestros jugadores. Y chicos, para poder explicarles el tema de las flechas, pues estamos acá en el PES Hub. Es una aplicación realmente muy útil, yo los recomiendo muchachos para los que no lo conocen. Pero yo creo que la mayoría lo conoce. Así que chicos, entramos acá a PES Hub porque acá vamos a poder ver de mejor forma cómo ya también funcionan las flechas en el partido. Vemos pues chicos acá que tenemos a Beckham. ¿Por qué chicos Beckham? Creo que es un muy buen ejemplo para poder explicar el tema de las flechas. Y también el tema chicos de de que hay jugadores que llegan a más de 100 de media. Primero chicos, ahí tenemos David Beckham. Como sabrán pues el PES Hub nos permite pues llevar a nuestro jugador al máximo y ver en esta zona del campo, bueno acá en todas las zonas del campo, cómo va, qué media va a tener el jugador, como verán, y también nos permite pues ver qué media y qué stats va a alcanzar el jugador una vez que pues coloquemos el Manchester United, en este caso un Iconic Moment. Vemos a Beckham chicos que llega a 100 de media de medio centro defensivo y estos pues son sus stats. Estos son sus stats normales y si vemos acá la parte de abajo muchachos, vemos que la flecha que me indica es la normal, o sea, como si está en flecha normal como ya les expliqué antes. Pero ¿qué pasa? Podemos ver acá chicos el rendimiento del jugador de acuerdo a la flecha. Por ejemplo, cuando tu jugador digamos en el partido te viene con la flecha roja, todos sus stats, absolutamente todos chicos, va a disminuir 10 puntos. Por ejemplo, mira. Bueno, eso sí es verdad. Y bueno, como vemos aquí, digamos que baja de 100 a 86 de medio centro defensivo y pues obviamente bajan todas sus estadísticas, ¿no? En cuanto a pues ataque, defensa y pues todas las demás características que tiene cada jugador. Pero no es que se le baje en un 10%. Es más, si nos fijamos en esta antes del medio centro defensivo, a este crack se le bajó en 14 a Beckham. O sea, no es así tampoco tan drástico como lo hace, digamos, ver acá Pedro. Igual es muy buen ejemplo y la plataforma también sirve para que el crack hiciera el video y pues también se les explicaron a ustedes. Pero, ¿qué es la idea aquí? O sea, ¿o qué es lo que les quiere dar a entender? Que obviamente un jugador estando en flecha roja muy probablemente va a estar en muy malas condiciones para jugar y más en el online. Eso también influye mucho en cada jugador y también dependiendo de su regularidad. O sea, un jugador si tiene una regularidad de 7 u 8, los porcentajes son muy mínimos que se le van a bajar. Digamos que obviamente esto es, como lo dije anteriormente, es un muy buen ejemplo, pero tampoco, o sea, no es así tan drástico como tal. Son unos porcentajes que se le bajen a todas sus estadísticas por igual, sino que también va dependiendo en ciertas estadísticas determinadas que pues ya el juego lo hace automáticamente. O sea, lo que me quiero hacer es explicar
es que de acuerdo a su regularidad, obviamente sí van a bajar sus estadísticas, pero un porcentaje muy mínimo, es decir, un 2 o un 3%, y tampoco es en todas sus estadísticas. Eso también es a una u otra característica, obviamente, pues a las estadísticas que tengan más altas, pero no es así como lo hace ver allí la aplicación de PESA de un 10 que se le disminuye de un 10 a cada una de sus estadísticas. No es así tampoco, chicos. Y como les dije, no es a todos los jugadores por igual, sino que cada jugador tiene su porcentaje de reducción, que eso lo determina obviamente automáticamente con algo. En forma normal, tiene por ejemplo, en este caso que vemos la velocidad, tiene 85. Pero si yo le pongo, si viene con flecha roja, ven que baja 75. Así que chicos, un jugador que viene en flecha roja en el partido, pues claro, no va a tener un buen rendimiento porque sus stats han bajado en 10 puntos. Ahora, en flecha naranja, pues chicos, sus stats bajan en 5 puntos. En la flecha verde, ya también lo que indica, chicos, es que los stats van a aumentar en 5 puntos. Como verán, velocidad tenía 85, ahora tiene 88. Y si le pongo, pues chicos, en flecha, o sea, si el jugador viene en flecha azul en el partido, sube 10 puntos en todo. Y ejemplo, ahí tenemos, chicos, velocidad 92. Y todo lo demás ha subido 10 puntos. Así es esto, chicos, el tema de las flechas. Y ahora vamos a pasar justo con la media. Vemos que se ha colocado ahora Beckham, chicos, con 106 de media. Así que chicos, eso es lo que indica pues Hub. Y verán pues que es una auténtica locura que... Y incluso de medio centro defensivo llega a 111. O sea, de que claro, es un jugadorazo tremendo. Cualquiera diría, wow, este men llega a 111 de media, yo lo quiero. Pero chicos, es que no es como funciona así, claro. Porque si tú entras al partido y Beckham te viene con flecha azul, pues no es que en el partido te va a parecer que tiene 111, no. El tal, chicos, está acá que los jugadores cuando vienen en flecha azul tienen un mejor rendimiento, pero no significa que su media se vaya a alterar en el partido. Pero eso sí, cuando los uses va a tener el rendimiento de un jugador de 106 o de 111, o sea, dependiendo de cómo tenga. Va a tener el rendimiento de acuerdo a los stats que tenga, porque hay que decir, ya les expliqué, dependiendo de estas flechas de acá, es que los stats van a variar. Obviamente, chicos, si viene un flecha azul, pues tu jugador te va a rendir de 10, o sea, te va a rendir muchísimo mejor que cuando está normal. Bueno, igual acá también quiero hacer otra acotación y es que, bueno, ya todos sabemos que a veces el juego la pechea, ¿no? A veces puede que el jugador esté en flecha azul, esté con todo tope allí, súper chetado, y vemos que algunos partidos va a ir mal. O sea, también eso varía mucho en, no sé también Konami cómo haría, cómo hace esto allí, pero también depende mucho de pronto del partido, de la situación en que estemos jugando, ¿no? Pero obviamente, a manera general, pues sí, obviamente un jugador que esté en letra A o en letra B, pues va a tener mejores rendimientos, como allí lo dice el bro. Y bueno, chicos, hasta aquí este video. Si quieren ir a verlo allí completo, pues allí aquí abajo en la descripción, como le dije anteriormente, pues les voy a dejar el link directo a este video para que pues vayan y lo vean. Y chicos, y pues se vayan y se suscriban al canal de Crack y lo motiven a que siga subiendo contenido, que la verdad lo estaba haciendo súper bien. Entonces nada, chicos, quiero verles que les comenten allá, que van de parte mía, déjenle un saludito por allí. Y nada, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.